hayas visto o escuchado hablar de los números decimales. Se trata de números separados por un punto llamado punto decimal, que separa los enteros de las fracciones decimales. Los números decimales son de gran utilidad, ya que con ellos podemos medir tiempo, distancia, peso, magnitudes en general. También con ellos podemos realizar operaciones como la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, potenciación y radicación. Es por esto que debemos saber cuál es la forma correcta de leer y escribir números decimales. Los números decimales también pueden ser representados como fracciones comunes. Como podemos observar aquí, un electricista está utilizando un voltímetro, que sirve para medir la intensidad de la corriente eléctrica. Este es indispensable para el trabajo de electricistas. Este aparato utiliza como unidades de medición el voltio. El voltímetro puede manejar hasta milésimos de voltio para realizar una medición con mayor exactitud. Esto quiere decir que trabaja con números decimales. Al hacer una medición de 2 líneas de corriente, se obtienen las siguientes lecturas. Como se observa, en ambas mediciones existen fracciones decimales. Las fracciones decimales se reconocen fácilmente, pues estas se anotan después del punto decimal. Si nos olvidáramos de las unidades que se manejan y viéramos solamente los números, ¿cómo se leerían estos? ¿Qué nombre reciben las cifras después del punto de acuerdo a su posición? Cuando realizamos mediciones de peso en una báscula, en ocasiones esta registra cantidades con enteros y fracciones. Las cantidades escritas con números decimales también pueden escribirse como fracciones comunes. En otros aparatos también utilizamos los números decimales. Por ejemplo, en un sismógrafo. Sirve para registrar los movimientos telúricos. Las unidades que manejan los sismógrafos son grados Richter o grados de la escala de Mercalli. Ambos manejan números decimales. Efectivamente, un número decimal puede presentarse como un entero con una fracción o simplemente la fracción, la cual se escribe después de un punto llamado decimal y se lee como si fuera un número entero, agregando al final el nombre del orden que ocupa la última cifra. Como habrás observado en estos, como en muchos otros mecanismos de medición, obtenemos cantidades con números decimales, los cuales se utilizan en la vida cotidiana. Dichas fracciones se nombran de acuerdo al número de veces que dividen la unidad. Por ejemplo, si al pesar un cuerpo, se tiene que su peso es de 28.17 kilogramos. Las unidades se dividen en 100 partes iguales. Entonces, cada una de ellas se llama centésimo y se indican, en este caso, con la fracción 17 centésimos. Pero, por ejemplo, si en vez de ser 17 centésimos fuera un décimo, la unidad estaría dividida entre 10. Si en vez de ser un décimo fuera un milésimo, la unidad es dividida en 1000 partes iguales y cada una de ellas recibe el nombre de milésimo. De esta manera, se puede determinar también el nombre que recibe la parte decimal de acuerdo a la posición de su última cifra a la derecha con respecto al punto. Por ejemplo, aquí tenemos 135 milésimos. Con esto, nos hemos dado cuenta que las fracciones decimales se leen de acuerdo a la posición del punto.
Para leer un número decimal, es necesario conocer el nombre que recibe la última cifra del decimal de acuerdo a su posición después del punto. Al tener números decimales, es necesario observar cuántas cifras hay después del punto para saber en cuántas partes iguales han sido divididas las unidades. La primera cifra, ubicada después del punto, corresponde a la parte de los décimos. La siguiente cifra, la segunda después del punto decimal, se ubica en la columna de los centésimos. Si en el número aún existe una cifra después de los centésimos, entonces esta recibe el nombre de milésimo. Si después de los milésimos hubiese otras cifras, estas corresponderían al lugar de los 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos, respectivamente. Algunos números decimales tienen varias cifras. Sin embargo, utilizamos simplemente las tres primeras por comodidad. Una vez conocidos los nombres de los decimales, de acuerdo a su posición, es posible leerlos con más facilidad. Por ejemplo, si tenemos un número decimal como este, la forma de leerlo sería la siguiente: 125 enteros, 17 milésimos. Esto se debe a que el 7, por ser la última cifra y ocupar el lugar de los milésimos, determina la lectura de la parte decimal. Ahora, si tenemos un número como este, su lectura es 124 enteros, 95 centésimos. Esto es porque el 5 está en el lugar de los centésimos y es la última cifra. Es necesario mencionar que si un número decimal tiene un 0 a la derecha, este no altera su valor. Esto lo podemos observar con estos dos números. No importa que les agreguemos ceros después de su última cifra, pues esto no cambia su valor. Así sabemos cómo se llama cada parte decimal dependiendo del lugar que ocupe la última cifra. El saber leer cantidades decimales, así como saber su aplicación, permite manejarlos y conocerlos mucho mejor. Las cantidades registradas por el medidor de voltaje son cantidades con enteros y decimales. Las cantidades registradas por el medidor, por lo tanto, se leen de la siguiente manera. Sin tomar en cuenta las unidades de medida, sería 123 enteros, 19 centésimos. Tomando en cuenta las unidades, sería 125 enteros, 95 milésimos de volt. Como se puede observar, en una cantidad, la lectura es hasta centésimos y en la otra es hasta milésimos. Los números decimales nos pueden servir para registrar otro tipo de mediciones. Por ejemplo, para medir la estatura. En la medición de una estatura, se sabe que primero se toman en cuenta los metros, es decir, los enteros, y después los centímetros y milímetros, que son las fracciones decimales. Con los números decimales, es posible realizar mediciones o registrar pesos con mayor precisión. ¿Cómo leerías esta cantidad? ¿Y esta otra? ¿Y esta cantidad? ¿Cómo leerías esta cantidad? Como pudiste observar, una misma cifra puede cambiar de nombre con solo mover el punto decimal.
nuestra vida diaria se necesita de muchos tipos de mediciones y el cómo representar dichas medidas. Los números decimales, junto con los números enteros, nos permiten representar diferentes tipos de mediciones de manera clara y sencilla. Los números decimales son utilizados en distintos campos laborales. El plomero, el zapatero, el electricista y hasta tú pueden llegar a manejar estos números. Cuando se presenta un temblor, regularmente su intensidad es registrada con cifras numéricas, las cuales, por lo regular, son decimales. Podemos encontrar números decimales, los cuales son representados en forma de fracción común, lo que permite mayor precisión. La forma de leer o interpretar un número decimal se determina por la posición de la última cifra. Como pudiste observar, los números decimales tienen muchos usos, ya que son de gran utilidad en nuestra vida cotidiana.